Conmigo a Efesios capítulo 6, vamos a leer dos versículos. Efesios 6, vamos a leer el versículo 12 y 13. Cuando lo tenga me confirma con amén, si no aquí lo vamos a leer en la pantalla. Esta versión lo vamos a leer acá, esta versión que se llama la palabra viva de Dios. Mire cómo dice, mire en su versión, la normal, como dice, la 12, en la Reina Valera, ahí manténgalo ahí. Dice el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a leer esta versión. Miren, dirija aquí su mirada, por favor, para que usted y yo comprendamos lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Porque no luchamos contra gente como nosotros. ¿Cuántos entendemos? Yo creo que todos entendemos eso. Sino contra qué es la lucha del pueblo de Dios, hermano. Sino contra espíritus malvados que actúan, ¿dónde? En el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Me llama mucho la atención donde dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Puede tomar su lugar. De eso se ha venido, hermano, hablando, porque yo quiero que usted y yo entendamos que esos espíritus de las tinieblas, que su príncipe es el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos, ellos actúan las 24 horas. Esos espíritus no se ven. Pero antes de seguir hablando, el Señor me trae algo bien tremendo, tan profundo que yo me quedé perplejo, hermano. Esos espíritus, ¿cómo van a hacer para actuar en contra del pueblo de Dios? Ellos no vienen y se van a oponer a usted así nada más, su espíritu, porque usted sabe que esos espíritus no tienen cuerpo. Y el Señor me hablaba, hermanos, y me ponía el ejemplo por medio de la palabra de Dios. Aquí no tergiversamos ni cambiamos la palabra, todo es iluminado por medio del Espíritu Santo, pero que usted también abra su entendimiento en Dios para que entienda, valga la redundancia, que Dios quiere hablar y cuál es el enemigo, hermano, que nos detiene para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Estos espíritus, el Señor me hablaba bien fuerte en mi corazón, que en un momento tuvieron cuerpo, hermano. Esos espíritus malignos, esos demonios. Usted sabe que el Señor no dijo echen fuera al diablo, sino dijo echen fuera demonios. Porque el diablo lo echó fuera, lo venció Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Usted y yo no, como dicen allá afuera algunos evangélicos o cristianos, que por falta de conocimiento de logos de Dios se pierden y dicen unos disparates que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Dicen, yo tengo al diablo debajo de mis pies. Eso es totalmente falso. El que sí lo tiene debajo de sus pies y lo venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años es Cristo Jesús, al cual nosotros le damos toda la honra, la gloria, la alabanza, hermano, porque Él sí venció. Él es digno de suprema alabanza, digno de toda gloria, hermano. Él es nuestro vencedor, Él es el que conquistó, Él es el que venció por nosotros en la cruz y los expuso, hermano, ahí públicamente. Él sí lo venció. Porque si tú y yo lo tuviéramos debajo de nuestros pies, ¿por qué tenemos acechanza?
¿Por qué muchas veces que cuando ya estamos dispuestos para venir a la casa, algo nos deprime, algo nos detiene? ¿Por qué hay cosas que usted no entiende y te atan, te detienen para que haga la voluntad de Dios? Es un evangelio mediocre que allá enseña allá afuera, pero ¿sabe qué? A mucha gente le gusta eso. Le gusta la mediocridad. Pero cuando Dios nos habla, hermanos, de sus verdades, de la palabra de Dios, nosotros como si hacemos caso omiso o no queremos creer o nos cuesta entender. Pero decían los espíritus inmundos, demonios, ellos tuvieron cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos buscan un cuerpo. ¿Quién les enseñó a meterse en los cuerpos, hermano? Ellos tuvieron cuerpo. Ellos tuvieron cuerpo, hermano. Ellos fueron desencarnados. Se quedaron como espíritus. Pero le hacía la pregunta, esos espíritus malvados, inmundos, ¿será que eran antes espíritus buenos? ¿O así fueron creados? ¿Quién hizo los espíritus, hermano? Dios el Padre. Dice la escritura en hebreo que Él es el Padre de los espíritus. Eso está bien claro en la palabra, hermano. Él creó los espíritus. Él creó tu espíritu, mi espíritu. Y cuando venimos aquí a la tierra, hermano, nos extraviamos porque fuimos ovejas que nos descarriamos. Pero cuánto le dan la honra, la gloria a Cristo Jesús, hermano, que ahora hemos vuelto al obispo y al pastor de nuestras almas. Hemos vuelto. Si hemos vuelto, quiere decir que estábamos con Él antes, en espíritu y allá, antes de la creación del mundo. Antes que todo fuera hecho, hermano, estábamos en espíritu. Pero cuando usted y yo venimos a aterrizar acá, venimos con un cuerpo que ahora usted y yo tenemos, podemos tocar, palpar. Pero esos espíritus, ¿cómo es que se volvieron inmundos o demonios, hermano? Porque ¿cuántos saben que Dios no hizo nada malo, nada imperfecto? Dice la escritura que cuando Dios crió los cielos y la tierra, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y cuando dice Dios creó los cielos, primero, ¿cuántos saben que ese es el orden de Dios? Primero creó los cielos, creó el universo, pero antes de crear el universo, creó los espíritus. ¿Quién creó a Luzbel, hermano? Que ahora es diablo o adversario de Dios. Lo creó Dios. Hubo alabanza. Hubo instrumentos musicales. Hubo, hermano, un momento tan especial para esa entidad, hermano. Mira, hermano, era el sello de la perfección de Dios. Qué admirable era ese personaje, hermano. Hasta que se halló iniquidad en él. Dios lo apagó, hermano. Claro, Dios el Padre no le quitó todo el poder. Sí, menguó el poder, pero tiene poder, hermano. ¿Cuántos de chamacos? No, espero que ya de adulto ya no. Y menos que ahora que es cristiano. Que usted cuando alguien lo estaba ahí puyando, y usted que vio que era grandote y lo calculaba, decía, no me opongo ni me doy un par de trompadas porque a mí me la va a dar. Y usted mejor se retiraba, se corría. Pero cuando usted calculaba que sí podía darse ahí al tú a tú con él, usted se le entraba. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible? Solo dimensione lo que le voy a decir. ¿Cómo es posible que el diablo calculó vencer a Dios, hermano? ¿Sabe usted que eso dice la escritura? Que nadie va a una batalla sino primero calcula si su oponente lo puede vencer o no. ¿Cuántos saben que lo que estamos hablando es escritura, hermano? Imagine usted la dimensión de esa entidad, hermano, del diablo. Él calculó, él dimensionó a Dios que él podía,
que él podía vencerlo. El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ¿sabe qué? Se equivocó, hermano. Porque Dios lo derribó con la tercera parte de ángeles que siguieron. Porque primero él, antes de calcular para vencer a Dios, primero se hizo de los ángeles de Dios. De Dios, porque ni del diablo, porque el diablo no puede crear nada, hermano. Todo lo creó Dios. Todo lo creó Dios. Crear a lo mejor, pero crear es hacer algo de la nada, hermano. De la nada, no teniendo insumos o materia prima, algo de la nada, porque por la palabra el Señor hizo el universo, hizo los mundos, algo invisible, hermano. Eso es crear. ¿Quién creó? El Padre. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Yo quiero que usted vaya entendiendo esto básico, esto fundamental, que el que crió los espíritus fue Dios el Padre. Pero se volvieron inmundos, tuvieron cuerpo. Y mire, los demonios, ¿cómo es que los demonios buscan a toda cosa alojarse en los cuerpos? ¿Cuántos se recuerdan de aquel endemoniado gadareno? Oiga esto, hay rangos ahí en las tinieblas. Primero, ¿sabe usted quién gobierna los demonios? Los espíritus inmundos, porque es otro nivel, hermano. Porque cuando el gadareno habló, hermano, ¿sabe qué habló? Primero habló el espíritu inmundo al Señor. Ha venido antes del tiempo para atormentarnos, o para echarnos al abismo. Y después, ¿cuántos son? Son como 2000 demonios, como muchos, una legión. Y una legión, según ahí hablan, calculando como 2000 demonios. Imaginen cuántos demonios tenía, ¿no? Ese hombre, que no lo soportaba su familia, ni los mismos muertos que estaban en el panteón los aguantaban, solo porque ya estaban bien muertos, no hablaban. Porque sabe que su habitación, su casa eran los sepulcros. Ahí lo llevaban. Los muertos ni descansaban en paz. Pero aquí voy con todo esto, hermanos. Que esos demonios o espíritus inmundos, eso es lo único que el Señor nos dijo: échalo fuera. Échalo fuera. Y el ejemplo claro que está en el Antiguo Testamento, se lo voy a decir ahorita. Y eso estábamos orando, ministrando ahorita en la oración, valga la redundancia. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba atrincherado por un solo hombre, un gigante, llamado Goliat? Y cada vez que, mire, ese hombre o ese gigante llamado Goliat salía en la mañana y en la tarde. ¿Por qué no salía, qué sé yo, a las 11 o en la noche? ¿Por qué no salía a estorbar o a intimidar al pueblo de Dios? ¿Por qué no salía ese gigante, hermano, en otra hora? ¿Por qué a esa hora de la mañana y en la tarde? ¿Sabe por qué? Porque en la ley de Moisés se estableció que en la mañana y en la tarde tenía que el pueblo buscar a Dios. A usted de casualidad, cuando usted se dispone, no hay estorbo para buscar a Dios. Hay, hermano, hay. Pero a lo que yo voy es que llegó un hombrecito pequeñito, creo que mi estatura tenía, llamado David. Un quesero, hermano. Era el quesero de la casa, el mandadero. Y sus hermanos grandotes, robustos, musculosos, hermanos, pero temblaban como pata de gallina en comal caliente. Sí, hermanos. Y el gran Saúl, que era el más alto de todo el pueblo de Israel, temblaba, parecía aquellas campanas que suenan allá en la escuela de Spidey de usted. Temblaba todo ese montón de hierro oxidado que tenía encima. Pero cuando llegó ese pequeñito, mi compañero llamado David, dice que era hermoso, igualito que yo. No. Así dice la Biblia, man. No dice. Yo creo que era mi primo, ¿no? Porque sus hermanos eran grandotes, a tal grado, oiga esto, a tal grado que se chanfleó el gran profeta Samuel cuando Dios lo envió a ungirlo.
sale el primero. Este es el que voy a ungir, tengo Samuel. ¡Ey! No le vaya que lo detuvo Dios, hermano. Un hombre poderoso, hermano de Dios, Samuel, se confundió. ¿Cuántos saben? Le voy a decir algo acá. ¿Cuántos saben que las apariencias engañan? A la gente le encanta, hermano. Yo sé por qué. Perdón, hermano, pero me tengo que morder la lengua. A la gente le encanta uno así. Pelo güero o pelo blanco, canoso, barbudo. Que le hable, hermano, del Señor. Tal vez le puede estar hablando nada que ver con la escritura. Pero como la apariencia, hermano. ¿Sabe usted que eso le dijo el Señor a sus discípulos? O más bien se lo dijo a los fariseos. Ustedes tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Se ven muy santos, pero por dentro están llenos de demonios, le dijo el Señor. Sepulcros, muertos. A la gente le encanta eso, ¿no? Un grandote. Ya. Se desmayan ahí las hermanas. ¿Sabe? ¿Le gusta a la gente eso, hermano? Va a venir el fulano, tiene 90 años, 60 años en el evangelio. Pero miren, son niños fluctuantes todavía. Yo conozco gente, hermano, pero yo prefiero a un jovencito de 17, 20 años, no de edad física, sino de espiritual, pero iluminado con la luz de Dios, como Timoteo, hermano. Yo prefiero un jovencito que de esos llamados ancianos. Sí, hermano. Sí. Timoteo, jovencito, hermano, bien joven, muchachito, hermano, tierno en edad, pero un hombre que tenía la iluminación de Dios. Eso es lo. Pero nosotros nos dejamos aparentar por muchas cosas. ¿Por qué es algo con todo? Goliat, ¿no? ¿Sabe qué pasó? Por ese incircunciso que estaba ofendiendo al ejército de Dios, dijo David, usted por ese tiembla, le dijo, déjenmelo a mí. Miran a David en pieza cabeza, vos sos quesero. Mira, ese Goliat es un hombre experto de guerra, es un hombre que desde que nació, desde que salió de la panza de su madre, ya venía con espada y escudo. En pocas palabras, así le dijeron a David. Ese hombre es especialista, es un hombre guerrero, experimentado. Y vos, digo, vos sos pastorcito de ovejas que son mandaderos de tus hermanos. ¿Y qué viniste a hacer aquí? Te estás burlando de nosotros. Y empezaron los hermanos a maltratar a David, hermano. Porque David llegó con su hermano. ¿Por qué? Porque su padre lo mandó a que le llevara comida, ropa ahí. Toda partida de miedosos, hermano. Y entre paréntesis, ¿qué pasó con el pueblo de Dios ahora que vino la pandemia? Que vino ese medio gigantito, hermano. Espérense, porque faltan los demás. Que vengan más grandes. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué van a hacer los que nos ven? Hermano, es tan triste, hermano. Es lamentable. Yo iba a decir algo, pero no lo digo. Es lamentable eso, hermano. Esto era para que tú y yo aprovecháramos la oportunidad de volvernos más fuertes en Dios con esta pandemia, sino ahora nos volvimos todos debiluchos, ¿no? Pálidos espiritualmente. Que el diablo, hermano, no necesita llegar con esos tales cristianos porque solitos se caen. El diablo me botó. No, solito cayó, hermano. Ridículo eso. Mire, ya lo dije. Mire, el diablo lo botó. No, solito se calla porque andan todos débiles, anémicos espiritualmente. Sí, hermano, porque David no vio hermano, no vio miedo, no vio desventaja, sino que David vio una oportunidad para demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, hermano. Sí, hermano, así es. Porque digo, ese incircunciso, así como yo le he arrebatado las ovejas al león, al oso, así voy a hacer con ese, le dijo David a Saúl. Porque voy a ir entrando a algo ya que yo sé que va a ser baldazo de agua para todos nosotros. Y entonces Saúl le dice, está bien.
Ya me imagino que Saúl muriéndose de la risa. Lo va a hacer bocadillos ese, ¿verdad? Ahí va la otra parte. Abróchese el cinturón. Y le dijo Saúl: toma mi armadura. ¿Sabe usted que Saúl tenía la mejor armadura de todo el ejército de Israel? Nada menos era el rey de Israel. Y tomó la armadura David, hermano. Imagínese, David tal vez pesaba sus 150 libras. Y la armadura pesaba 200 libras. ¿Cómo iba a andar David con él? ¿Sabe usted qué eso dijo David? Esto me estorba, no puedo ni caminar. ¿Sabe usted que hay gente que, porque estamos hablando de la armadura de Dios, ¿sabe que hay gente que se arma con la armadura de lo que les han enseñado ya a los hombres? Yo decreto y proclamo que ni un demonio va a entrar a mi casa ni a mi familia, y todos están endemoniados, guiados por espíritus inmundos. Esas son las armaduras de Saúl. Pero cuando David, hermano, vio a ese gigante que venía, ¿sabe qué hizo David? Por dentro, hermano, dijo: Jehová es mi guerrero. Y empezó, hermano, mira, a alzar, a levantar esa onda, hermano, y a darle por la torre al gigante. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso al Señor. Estamos hablando verdades que van a quitar toda la mentira, toda la escarcha que el mundo y algún evangélico falso han metido en tu mente y en tu corazón. Usted sabe que se habla mucho, mucha gente que unge su casa. Estamos hablando de la armadura de Saúl ahora. Usted sabe que el pueblo de Israel en Éxodo 12 les mandó diciendo: van a matar a un cordero de un año sin defecto y su sangre lo van a poner en los dinteles de su casa, para que cuando venga el destructor vea esa sangre en los dinteles de la puerta de su casa y no entre, sino que vaya a los que no tienen esa sangre. ¿Qué representa eso, hermano? Yo sé que usted es muy inteligente. ¿Qué representa eso ahora? La sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo usted y yo vamos a poner la sangre del Cordero de Dios ahora en la puerta de su casa? Vamos a decir que usted se va a ir ya le iba a decir a un lugar, se va a ir ahí al campo a alguna farmer o alguna finca o rancho a comprar una oveja y degollarla y derramar toda la sangre de su casa, roja toda su puerta, imagínense. Ya el otro día, segundo día, verán todo el mosquero ahí encima. ¿Qué sangre ahora, hermanos? Que la sangre de Cristo que sigue fluyendo en el altar de Dios. ¿Cómo puede ser ahora, hermano, derramado en las puertas de nuestras casas para que no entre el maligno o el destructor, incluyendo demonios, espíritus inmundos? Eso lo dice Pedro, hermano. Eso lo dice Pedro. ¿Sabe cómo es? Cuando tú y yo obedecemos. ¿Quiere que lo leamos? Yo veo que usted me está viendo menos sospechoso. Primera de Pedro 1, capítulo 1. Ahorita le digo el versículo. 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presencia. Miren, no dice presencia, dice presciencia. Eso significa elegido según el plan de Dios. El plan de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Cuando tú y yo obedecemos, Dios rocía esa sangre del Cordero de Dios en los dinteles de nuestra casa. Que tú y yo no lo vemos, pero sí lo ve el diablo, Satanás y todos sus huestes de maldad, hermano. Que el Señor lo reprenda. Así, hermano. Pero ahora nos dejamos armar por la armadura de Saúl, que no ayuda en nada, nos estorba eso, hermano. A David, cuando fue contra Goliat, eso, usted sabe que se dejó que lo armaran. Le pusieron todo ese montón de hierro oxidado, hermano. ¿Y qué dijo David? Vete, le dijeron. No, le dijo, esto me estorba.
Y como pudo, hermano, yo creo que en el camino por no avergonzar o ridiculizar a Saúl, en el camino creo que se lo fue quitando pieza por pieza, hermano. Se lo quitó. Yo no vengo con armadura, dijo David a Goliat. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y miren, don Goliat, espaldas planas. Eso es Jesucristo venciendo a Satanás en la cruz del Calvario. Y después, oiga esto, después se levantó el ejército de Israel a darle una buena tropelía, corrida a los filisteos, hasta que los alcanzaron y los mataron. Esos son los espíritus inmundos, demonios, hermano. Del más grandote se encargó David, del más grandote de nosotros se encargó Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le damos toda la honra, toda la gloria, hermano. ¿Por qué el Señor dijo, ahora a ustedes les toca echar fuera demonios? ¿Cuántos me entendieron figura de lo que está en el Antiguo Testamento y ahora lo que hacemos? Eso, hermano. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros dejamos entrar la inmundicia o demonio por medio de un cuerpo. Sí. Así es. Yes. Sí, hermano. Un rey llamado Josafat, creo que fue Josafat, dejó que entraran babilónicos a su casa, a todo, y le enseñó todo. Josafat, no, porque dice que se miraba muy buena gente. ¿A cuántos usted y yo hemos dicho, no, es que la doña, el Señor, muy buena gente, que entremos y comamos aquí? Llegan a contaminar su casa, su familia, y nosotros ni nos damos cuenta, hermano. Josafat permitió que entraran eso, y después Dios se encendió en ira y mandó a un profeta. Y dijo, ¿quiénes vinieron a visitarte? Oiga, ¿quiénes vinieron? No, que son buena gente, mira. Son buena gente ellos. ¿Y de dónde son? De Babilonia, son caldeos. A eso tú le llamas buena gente, a los enemigos de Jehová. ¿Cuánto le enseñaste en tu casa? Oiga esto, hermano. ¿Cuánto le enseñaste en tu casa? Todo. No dejé nada, le dijo. Escondido de los ojos, delante de los ojos de ellos. Así como tú le enseñaste todo a ellos, así van a hacer con tu casa. Vaciados van a hacer con tu casa también los enemigos. Así le dijo el profeta. Y a Josafat, creo que fue Josafat. No sé si con Ezequiel fue. Gracias, hermano. Como si no le gustó, hermano. Se enojó. ¿Quieren que le enseñe ahora en el Nuevo Testamento cómo está eso? Segunda carta de Juan. Yo sé que ustedes no mucho, mejor no hubiera venido usted, pero qué bueno que vino. Vamos a ver. Segunda de Juan, el único capítulo que tiene. Vamos a ver. Donde dice si alguien yes. Ok, segunda de Juan 1:10. Miren qué dice, hermano. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibas en casa ni le digas. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? Y más para los que van a ver este video. A veces nosotros dejamos entrar la inmundicia, demonios por medio de gente que está haciendo lo contrario de Dios, pero alguien que ama a Dios, alguien que le quiere llevar una palabra a Dios, no lo dejan entrar. Ahí está. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Mire que dice el otro versículo que se pone dura la cosa aquí. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice? Participa en sus malas obras. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que cómo está la situación, hermano? Usted sabe que muchas veces nosotros le metimos a nuestra casa cualquiera. Y ya después nos pasa un problema, nos pasa otro problema, y vamos de mal en peor. Y nosotros, Señor, pero ¿por qué, Señor, estamos haciendo tu voluntad? No, tú estás haciendo tu voluntad, tú estás haciendo lo que quieras. Así es, hermano, ahí está claro la palabra del Señor. Si usted no lo acepta, si usted lo rechaza, no me rechaza a mí, rechaza a Dios, porque es la palabra del Señor.
Sí, hermano, hay gente que deja meter gente, porque los demonios y los espíritus inmundos van a usar cuerpos, agentes, vehículos móviles para entrar a su casa y hacer grandes estragos. Y se va, en lugar de que su casa sea una casa llena de la luz de Dios, en que sea una casa admirable, una casa, hermano, digna, va a ser una casa llena de maldición y de tinieblas, donde van a haber luchas, contiendas, miseria, problema tras problema. Por eso el Señor, aquí va, hermano, la cosa, por eso el Señor, cuando vio al diablo que ya se había corrompido, tuvo que sacar el Señor de los lugares celestiales, de los lugares donde Dios habita, toda la basura, hermano, porque allá no hay basura, no hay tinieblas donde Dios habita. Y ese es ejemplo para que tú y yo lo hagamos en nuestra casa también. ¿Cuántos quieren, hermanos, por favor, cuántos quieren tener victoria sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos, hermanos? ¿Cuántos quieren tener victorias sobre su familia, hermano? Pero nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, es más, pedirle al Señor que eche colirio en nuestros ojos para que podamos ver de dónde viene el enemigo. El enemigo no va a entrar, no, hermano, el enemigo va a entrar con tal sutileza que va a usar a la persona que tú más amas. Sí, hermano. Oiga esto. Cuando el Señor le dijo, oiga esto por favor, cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿quién es la gente que soy yo? Usted sabe que le hizo esa pregunta. No, nos dice que el profeta, Jeremías, Elías. Y dice el Señor, ¿y quién dice ustedes que soy yo? ¿Quién contestó? Pedro. ¿Quién cree usted que estaba operando a Pedro? ¿Quién cree usted que le estaba dentro de Pedro iluminando quién era Jesús? Era el Padre. Y el Pedro, usted sabe que le dijo, tú eres el Cristo, o tú eres el Mesías. El Cristo también significa, tú eres el ungido de Jehová. ¿Cómo es posible que después de unos días, semanas, qué sé yo, el mismo Pedro que recibió la revelación del Padre le dice, Señor, no vayas a la cruz? Por favor, Señor, quiérete a ti mismo. Yo te amo, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué operaba en Pedro entonces, hermano? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Por favor. Yo quiero que usted entienda, porque ¿sabe qué? Que el Señor quiere que usted y yo crezcamos, que vayamos de gloria en gloria, hermano. En aumento, no en desaumento. Que vayamos como la luz de la aurora, hermano, no como candil. Que después que se acaba el gas ya puro humito nada más sube, hermano. Ya nada. Así está mucho evangélico. Ah, no, pero ellos dicen bendecido, prosperado y en victoria. Mire, hermano, qué ridiculez es. Y una vida destrozada interiormente. Una vida de caos en su casa. Ahí está, hermano. Miren, el diablo operando. Usted sabe lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, el diablo, por medio de... Mire, el diablo usó a Pedro para que tocarle los sentimientos al Señor. Y como el Señor tenía vista, mira, hermano, vista de águila, mirada de águila, vio lo que estaba operando, trabajando en Pedro, hermano. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque tú ves lo que ven los hombres, no lo que ve Dios. Y don Pedrito, hermano, lo tuvo que hacer a un lado del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que primero Dios estaba usando a Pedro, revelándole quién era Jesús, el Cristo? Y después, eran unos pocos días, mire, cómo el gran apóstol que aquí lleva su nombre. ¿Cuántos saben que aquí lo que acabamos de leer lleva su nombre? El gran apóstol Pedro, hermano. El que quedó sucesor después del Señor. ¿Cuántos saben que Pedro fue el sucesor del Señor? Pero, ¿cómo es posible que se dejó usar Pedro por el diablo? Eso está tremendo lo que estamos hablando, porque de eso se trata, hermano. Por eso, hermanos, la Escritura dice, el Señor, el que está limpio, límpiese más. Y el que no se quiere limpiar, que se vaya a meter en el lodazal, que no solo meta los pies, la cabeza también, todo.
Es un proverbio. Y eso está citado en Pedro también. Así dice, hermano. Pero no hagamos alarde o apariencia de piedad, que somos muy correctos o muy santos o muy espirituales. Porque hay gente que se jacta de ser muy espiritual, pero saber de qué espíritu, hermano. Porque no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque están llevando lo que dice la sana doctrina. Está llevando lo contrario de los mandamientos de Dios. ¿Qué espíritu opera en la gente entonces? Si están haciendo lo contrario de Dios. Dios dice, congregados, reunidos, porque donde están ustedes o donde están dos o tres en mi nombre, yo voy a venir y me voy a manifestar en medio de vosotros. Ahora cada uno tiene su culto personal. ¿Sí o no? ¿Sabe qué dice la escritura? Heriré al pastor, diga lo demás. Y las ovejas serán dispersas. Y las ovejas serán dispersas. Esa es obra del diablo, hermano, satánico. Así es. ¿Cuántos saben que estamos hablando verdades, hermano? Y yo lo he ido confirmando uno por uno, hermano. Todo, hermano, al pie de la letra. Y no es nada nuevo porque aquí está ya en la escritura. Eso ya pasó. Sin embargo, hermanos, Dios nos pide en esta noche. Miren, son las 8:41. Veo que ustedes se quieren ir. ¿Cuándo se quieren ir? Ninguno. Qué bueno. Qué bueno. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo nos armemos con toda la armadura de Dios. Cuando el diablo o Satanás y todas sus fuentes de maldad te ven armado con la armadura de Dios, no te hace entrada, hermano. Dice la escritura que David iba de victoria en victoria, conquistando reinos, conquistando naciones, derrotando a sus enemigos, porque Jehová estaba con él. Porque el Señor estaba con él. ¿Qué armadura llevaba David contra Goliat, hermano? La armadura de Dios. Ni que arma humana, ni que un tanque de guerra, ni que una bomba. Mire, usted y yo tirémosle una bomba nuclear a los demonios, se van a reír, hermano, porque eso no les hace nada. Así es, hermano. Que ahora que un arma láser, que ahora que no sé qué, ahora que un arma que inventó no sé qué país, que es el arma más poderosa del mundo, se van a reír, a carcajadas los demonios y los espíritus del mundo, porque eso no les hace nada. Pero cuando tú y yo doblamos rodillas, alzamos nuestros montes, porque de nuestros montes viene nuestro socorro, viene nuestra salvación, los demonios tiemblan y se van, hermanos, ante la presencia de Dios. Sí, hermanos, así es. Así es. Pero si tú y yo, hermanos, nos armamos con las armas de la tierra, eso no va a pasar nada. Se van a burlar, se van a reír, eso no les hace nada. Porque un pueblo que dobla rodillas, hermano, un pueblo que clama a Jehová su Dios, Él responde con poder. Usted y yo ahorita que oramos, me recordaba el Señor de lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí. Pero ¿cómo vamos a clamar, hermano? Si habla más fuerte un zancudo que nosotros. ¿Sabe usted que el enemigo últimamente ha tapado la boca a mucha gente de su pueblo, del pueblo de Dios? Mucha gente está desanimada. Mucha gente, hermano, está temblando por su futuro. Mucha gente está diciendo qué va a pasar con mis hijos, con mi hijo, con mi hija. En lugar de tenerlo puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Estamos poniendo nuestros ojos en la tierra. Dice la escritura que el que ha nacido de nuevo, su mirada esté hacia arriba, no hacia la tierra. Eso dice Colosenses 3. Muchos cristianos tienen su mirada abajo, hermano. Cabizbajo. ¿Usted no ha visto gente de casualidad que todo el tiempo anda así con la mirada hacia abajo? ¿Cómo da tiempo con la mirada? No tiene su mirada así levantada. ¿No ha visto eso? Sí. Así anda muchos cristianos, no físicamente, con la mirada hacia abajo, pero espiritualmente. ¿Por qué? Porque solo están viendo los problemas que están aconteciendo en la tierra. No está viendo lo que Dios está planeando para su pueblo, hermano.
Por favor, reaccionemos en el nombre de Jesús. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta en el Señor, despertemos en el Señor, mejor dicho, hermano. Ha venido un sueño profundo espiritualmente contra el pueblo de Dios. Y se manifiesta. ¿Sabe cómo se manifiesta? Con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Porque dice Tito 1:16, confesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. ¿Sí o no? Hermanos, es momento, es tiempo, hermanos, que tú y yo tomemos toda la armadura de Dios. Pero ¿sabe qué es la primera armadura que dice? Vamos a Efesios 6, por favor. Ahí vamos a terminar. Vamos a ver dónde es. Mire que dice el 14. Ahí termino. Solo lo vamos a ver. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? A ver. ¿Con qué? ¿Cuál es la primera armadura, hermano? La verdad. ¿Cuál es la verdad para usted y para mí? Cristo Jesús. Cuando tú y yo guardamos la verdad y decimos la verdad, el enemigo no va a prevalecer contra nosotros, hermano. Pero cuando tú y yo nos volvemos mentirosos y el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, es padre de mentiras. Es mentiroso y padre de mentiras, dice la Escritura. Cuando tú y yo no... ¿Cuántos saben que hay gente que le dice a su hijo, dile al cobrador que no estoy? Y el niño dice mi papi que no está. ¿Sí o no? Cuando tú y yo nos volvemos mentirosazos, hermano, mire, vamos perdiendo terreno y el enemigo va entrando. Filisteos significa, hermano, gente que va tomando terreno, gente, hermano, que va conquistando. Extranjeros que conquistan. Eso significa filisteo. Cuando tú y yo nos volvemos a empezar a decir mentiras, hermano, el enemigo va conquistando tu vida, tus áreas de tu vida, y hasta que te tengan todo por completo, hermano. ¿Cuántos saben que hay gente que solo habla y dice pura mentira, hermano? Y tiembla porque sabe que viene el otro o la otra, al vecino, que conoce sus verdades. Ay, mejor me voy porque a decir lo que yo... ¿Sí o no? Mejor me voy porque sabe... Y me va a sacar mis trapitos al sol, mejor. Ahí nos vemos, vamos. ¿Cuántos saben que ya estamos platicando gente? Y de repente yo... ¿Sabe lo que hice ayer? Me voy a la parranda. Y estoy hablando con los demás. Mejor. Ahí nos vemos. Y se va así, mira. ¿Qué cree usted que está perdiendo ahí? Usted está perdiendo y el enemigo está avanzando, abarcando su vida. Hermano, fíjense que 30 trailers se atravesaron en el 40. Una bomba nuclear. Hitler apareció y por eso no puede venir a la iglesia. ¿Sí o no? Cuando tú y yo decimos mentiras, estamos dejando que el enemigo vaya ocupando todas las áreas de tu vida. Y lo peor es que nos traemos abajo a nuestros hijos también. Mentirosazo, hermano. No, hermana, que el Señor la bendiga, no es por usted. ¿Sabe que por qué estoy diciendo todo eso, hermana? Porque yo sé que aquí no hay, gracias a la Biblia y al Señor, que no hay, y toco madera, no hay ningún mentiroso aquí. Por eso estoy diciendo con sinceridad todo esto. Gracias a Dios que no hay ningún mentiroso acá. Ay, no está mi esposo. Y el otro roncando hasta las 12 del día, hermano, ahí con la panza hinchada ya. Sí, hermano. Levántelo una patada y que se le va a tragar. ¿Sí o no? Eso pasa, hermano. Mentirosaza. No, hermano, mi mujer se fue de viaje, hermano. Se fue a París de compras. ¿Qué se fue a la pulga de Lébano a comprar? A la vuelta de la esquina. ¿Me entienden, hermano? ¿Por qué nosotros, hermano? ¿Sabe qué dice la Escritura? No mintáis unos con otros. ¿Sabe qué eso dice el Señor? No mintáis unos con otros. No mintáis contra tu hermano, dice la Escritura, hermano.
¿Por qué? Porque cuando tú y yo mintamos, y los que están viendo, ojalá que lo vean este mensaje, pasamos de ser de Dios a ser del diablo, porque el diablo es mentiroso, y dígalo, y padre de mentiras. Pero cuando tú y yo decimos verdad, ¿saben qué? Gradualmente nos vamos haciendo a la semejanza del Señor. Yo termino con esto. Yo cierro mi Biblia. Nos quedamos ahí ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cierro mi Biblia. El último ejemplo para que tú y yo nos levantemos, hermanos. Oremos, digamos verdad, para que el enemigo no abarque terreno en nosotros, en tu casa. Una mujer que estaba acostumbrada a salir de la ciudad de Samaria, iba a traer agua a un pozo. Y el Señor, usted sabe, llegó, tenía sed, cansado del camino del Señor. Y esta mujer llega, digámoslo de casualidad, pero en Dios no hay casualidad, hermano. Llega y el Señor, usted sabe, en esa conversación, no me quiero entretener en esto. Al punto que yo quiero llegar aquí, es que el Señor le dice, trae a tu marido. Trae a tu marido, le dijo el Señor. ¿Cuántos saben que eso le dijo el Señor? Claro, el Señor sabía, hermano. ¿Sabes tú que cuando nosotros decimos mentira, el Señor sabe? Ay, no, yo le jugué la vuelta al pastor, ni supo lo que dije. Pero Dios sí. Sí, hermano. No os burléis, Dios no puede ser engañado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor le dijo, yo termino con él, le digo, trae a tu marido. Esta hubiera dicho, no, Señor, se fue de viaje. Trabaja allá en el extranjero, en otro país. Vaya que esa mujer no dijo fanfarroneando todo eso, hermano, sino que fue sincera. Y le digo, no tengo marido, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero te has dicho, porque ese zángano que tienes ahí en tu casa no es tu marido. ¿Sí o no? Así le dijo, hermano. Era un zángano mantenido. Ahí estaba durmiendo, bien desvelado de goma tal vez. ¿Qué sé yo, hermano? Usted y yo solo miramos la letra de tinta, pero no miramos la letra del espíritu, hermano. Y eso es lo que yo estoy peleando, hermano, y quiero. ¿Cuántos quieren eso, lo que está con la tinta? Más allá de la tinta. Es decir, la letra pues que está en la escritura. Pero ahí hay letras como los sellos de agua, hermano. Sellos de esos transparentes. Ahí está. Pero ¿cómo lo vamos a ver? A través de los ojos del espíritu, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Verdad has dicho, mujer? Le digo, porque el que tienes no es tu marido. Y sabe, por decir tú y yo la verdad, Dios le dio agua, pero no agua de la tierra, aguas vivas, hermano. Aguas vivas. Ahí recibió esa mujer su primer liberación de ese espíritu de mentiras inmundo que tenía a la samaritana. Ahí la liberó el Señor. Usted mira solo una conversación, pero ahí hubo liberación. Sí, hermano, hubo liberación. Esa mujer fue a tal grado libre que sabe que solo una persona y una mujer, para vergüenza de nosotros los hombres, llenó Samaria del evangelio. Llenó esa mujer del evangelio todo Samaria, una ciudad completa. Y nosotros ni siquiera al vecino vamos porque, ay no, ni siquiera al vecino vamos. ¿Sabes que ni siquiera al vecino vamos nosotros? Ni a la cuadra, al bloque donde usted vive. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos están atando, hay cosas que nos están deteniendo. El que tiene orejas, oiga lo que el Espíritu habla a su vida, hermano. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Que Dios bendiga a los que van a ver este mensaje, que sean libres en el nombre de Jesús. Amén.